Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión de sábado en la tarde, hora de Colombia, son las 5:23. Y en la ciudad de Los Ángeles, donde está el pastor Percy Riles, van a ser ya las 2:30, ¿no, pastor? 2:23, pastor. Sí, son las 2:23, 2:23 Sí, exactamente, sí. tres horas antes. Bien, vamos a tener un especial con un invitado de lujo, mi amigo, hermano y pastor, aunque a muchas personas no les gusta, así cuando lo anuncié, hay gente que lo acepta. Para unos es un católico infiltrado, pero sabemos que en realidad el pastor Percy Riles es un hermano cristiano, al cual le damos la bienvenida. Pastor, siéntase usted en su casa, gracias por la invitación a su canal, Teólogo Guido Rojas, y por favor, preséntese de pronto para alguien que no lo conozca. Adelante, pastor. Gracias, mi estimado hermano Guido Rojas, por la invitación. Gracias por el privilegio de estar aquí en su canal. Y como muchos ya saben, mi nombre es Percy J. Riley. Soy pastor bautista ordenado dentro de la denominación Bautista del Sur. Y envío saludos cordiales a todos los hermanos que en esta hora nos van a estar saludando y al hermano Raúl Cano Perolato. Bueno, al hermano Raúl Cano, este, saludos también cordialmente y saludos a todos hermanos, aquellos que pues, al decir que yo soy pastor les da dolor de estómago, pues, ¿qué podemos hacer? Que Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos en Dios que este diálogo sea de edificación para el pueblo, que es lo más importante. No le escucho, hermano Guido. No le oigo. Decía, Oigo. ahí sí me escucha, pastor. Ya lo oigo, hermano, ya lo Sí, oigo. sí, sí, decía buscar puentes y no barreras. Es lo más Sí. importante, lo más bonito. Pastor, Es antes de más empezar, importante. porque este es un diálogo muy ameno, es un diálogo como no pues pegado 100% a un libreto, sino es un diálogo entre amigos. Pastor, cuando yo escribí esta mañana pues la invitación, igualmente decía Salvador Barragán, pues nosotros lo conocemos, respetable su posición a veces un poco crítica con la Iglesia Católica, él ponía en tela de juicio su pastorado, pero también decía algo que me llamó la atención, que quiero preguntarle, que si usted no me comentó la otra vez, pastor, que usted estaba haciendo la transición a la iglesia metodista libre. ¿Qué pasó con eso, pastor? Sí, hermano, estaba yo en transición con la Metodista Libre. Me estaba yo preparando para entrar ya, bueno, ya estaba en proceso, para ser ordenado como pastor Metodista Libre. Pero lo más curioso de todo es que de todas las publicaciones que yo he hecho, nunca me dijeron nada en cuanto a lo de la Iglesia Católica, ni mi posición a favor de tener un diálogo amistoso con la Iglesia Católica. Una de esas razones es porque uno de los requisitos para ser ordenado como pastor dentro de la Metodista Libre es creer en el ecumenismo. Y a algunos les asusta eso, a algunos evangélicos, pero el ecumenismo en el cual cree la Iglesia Metodista Libre no es el ecumenismo que muchos evangélicos pregonan, sino es un ecumenismo de diálogo interreligioso, mejor dicho, intercristiano, interdenominacional. O sea, la Iglesia Católica entra dentro de esos parámetros. Y es a eso a lo que me refiero. Pero lo que más, y cuando yo me presenté con el obispo, yo le dije, mire hermano, esto es lo que yo hablo dentro de los foros y hago conferencias y hablo de que la Iglesia Católica tiene doctrinas bíblicas fundamentadas totalmente en la Biblia. Y él me dijo, me preguntó cuáles, yo le pregunté cuáles eran y él dijo, pues yo también estoy de acuerdo porque es la verdad. Nosotros también creemos en la divinidad de Jesucristo. Creemos que él nació de la Virgen María. Creemos que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Este, pero en sí el donde sí hubo un poco de problemas
es en dos doctrinas dentro de los bautistas y de los metodistas. Primero, la doctrina en la cual tenemos diferencia con los metodistas libres es que ellos creen que la salvación se puede perder. O sea, ellos creen que una persona puede perder su salvación y yo, pues por supuesto, como bautista, no puedo yo aceptar esa doctrina. Entonces, dejé mi proceso y pues realmente yo nunca renuncié a la Bautista del Sur. Yo sigo siendo ministro. Así que pues seguimos siendo ministros ordenados con la Bautista del Sur. Tenemos una buena relación con los metodistas libres, pero cada quien por su camino, porque no podemos aceptar que la salvación se pierde. Y la otra cuestión en donde tuvimos un poco de diferencias es en el hecho de que ellos ordenan mujeres al pastorado. Y yo he hecho varios videos en contra del ministerio pastoral de la mujer. Y curiosamente, nunca me habían llamado a mí por hacer videos diciendo o a favor de doctrinas católicas. Jamás. Donde sí me llamaron la atención, pues si podemos llamarle así, porque no fue un llamado de atención. Fue un cuestionamiento nada más. Fue en el hecho de que yo dije que la mujer no tiene por qué estar en el pastorado, en el ministerio de la mujer. Ahí, o sea, no me cuestionaron por decir que María era la Virgen, era la madre de Dios, pero sí me cuestionaron por decir que la mujer no puede ser pastora, lo cual lo noté un poco extraño, ¿sí? Porque si un evangélico va a criticar algo, va a ser eso mismo, un neopentecostal, ¿no? Pero Y, fue por eso. sí, pero pastor, en términos generales, porque la otra vez también hicimos un recuento sobre que estamos hablando de la reforma protestante a manera de análisis, esto no es ni pelea de perros y gatos, ni no es un debate, ni mucho menos. De antemano, pastor, quiero hacerlo públicamente, le mandaron saludos el padre Eri Hernández, él es un sacerdote anglicano de México, me dijo que por favor lo saludara, entonces estoy haciendo pues ese saludo de una manera pública, una persona también excelente, una línea también muy ecuménica y también muy firme en sus convicciones como anglicano, al igual que usted como bautista, entonces por eso también quería hacerlo públicamente, pastor. Pues muchas gracias, mi hermano Guido, y yo también extiendo un saludo cordial, fraternal, al reverendo Eric Hernández de la Iglesia Anglicana. Es para mí un gusto, hermano, que usted me envíe saludos. Yo también le envío saludos fraternales en el nombre de Jesús. Y yo también he visto sus videos y me parecen muy, muy edificantes para el pueblo de Cristo. Que Dios me lo bendiga, Padre Eric Hernández. Gracias, hermano. Sí. De hecho, me prometió que después más adelante haríamos un compartir los tres, que sería excelente, un compartir de hermanos y amigos. Pastor Percy, ahora ya hablando, porque vamos a hablar así de la reforma en sí. Por ejemplo, la Iglesia Bautista del Sur, que creo que es una de las denominaciones más fuertes en Estados Unidos, pastor, de mayor número de adeptos. Sí, la Bautista es una de las denominaciones más grandes de Estados Unidos, pero la denominación Bautista del Sur es también una de las ramas más grandes dentro de la Bautista. La Bautista del Sur es muy grande, internacionalmente, tanto aquí en Estados Unidos como a nivel mundial. Sí. A la Iglesia Bautista del Sur, pastor, perteneció Martin Luther King. Sí, él era Bautista del Sur. Sí, sí, sí. Un hombre, es un gran, yo lo considero un mártir. Y que además sí, y fue premio Nobel de la Paz en 1968, sí. Creo que fue, no me acuerdo, creo que fue en 1965, y él lo asesinaron en Memphis, Estados Unidos, en 1968, algo así. Él decía, pasó una frase que a mí me gusta mucho, él decía de las muchas frases y de los muchos
discursos que decía, bah, se me escapa en este momento, pero fue un gran hombre, fue un gran humanista, un gran líder. ¿Qué rescata usted de Martin Luther King, pastor? Bueno, fue un hombre que, ¿cómo podríamos ponerlo? Fue un hombre que se entregó a su causa. Fue un hombre valiente que tuvo temores, porque sí lo tuvo, pero fue un hombre que se enfrentó a esos temores y no dejó que sus temores lo dominaran a él, sino que aún así se enfrentó a, a mucha gente poderosa y que por esa causa él fue asesinado. Sí, sí, Un él decía, hombre de que podemos tomar sí, mucho ejemplo. sí, creo que él decía que lo que más le preocupaba no era el mal que hicieran los malos, sino el bien que dejan de hacer los buenos. Es una de las Sí, muchas frases. Y eso, de su discurso, pues, en Washington, tengo un sueño, eso fue un hito, ¿no, pastor? sí, es uno de los sermones más populares de él. Tengo un sueño, I have a dream, y hoy aquí en Estados Unidos, cuando yo veo a un afroamericano, en las calles, fumando marihuana, drogándose, robando, asesinando, yo los cuestiono y les digo, ese no era parte del sueño de Martin Luther King, porque realmente el sueño de él era que su raza y todas las razas estuvieran unidas, sin pelearse, porque todos somos iguales. Exactamente, sí, sí, sí. Él tenía mucho la mentalidad también de Mohammed Gandhi, ¿no? De Mohandas Gandhi, ¿no? Eso sí, Sí, lo Muhammad que usted mismo Gandhi. decía, una revolución pacífica. Sí, sí, sí. Que de hecho, Mohandas Gandhi, pastor, dijo algo que, nos toca a todos nosotros. Decía, creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Sí, es lamentable, pero eso fue lo que él dijo. También él dijo, ¿de qué vale que te saques un ojo por algo que estás viendo que está mal si te vas a quedar ciego? Y sí, es un ejemplo que Interesante. Mahatma Gandhi no se quiso convertir al cristianismo. Sí, sí. Pastor, antes de que quería pedirle el favor si puede bajar un poquitico más la cámara para que quedemos más a la par, porque parece, eso que está atrás es una cortina o es su carro, o es una gran camioneta, veo yo. No, mi hermano, no es una cortina, es mi carro. Ah, Déjeme enseñarle algo, ¿ok? ah. El pastor siempre es una persona muy jovial, Ah, ¿Sí me puede ver? sí. Se pierde usted, eso es una camionetísima, pastor, eso es Sí, casi una hermano, buseta. es un carro grande. No es una cortina, mi hermano. Y aparte, oh, déjeme enseñarle otra cosa. Ahí sí, pastor, para que Mire, quedemos. tengo mi librería portátil. ¿Sí lo Ah, reconoce? se está Mis bien armado, libros, pastor. estoy bien armado. Justo el ego. Y, ay, historia de la iglesia, teología reformada sistemática. Hermano Félix Muñoz, que Dios me lo bendiga, pastor. Félix Muñoz, su libro, aquí lo tengo. Aquí está su foto. Muy buen libro. A ver, ¿qué otra cosa tengo? ¿Qué otras curiosidades tengo por acá? Ay, Dios mío. Ah, hoy, hermano, estoy en mi trabajo, eh. Hoy me toca cuidar el estacionamiento, así que si me ve que me salgo del carro, no es por nada malo. No, Mi pastor, no Biblia, se preocupe. mi libreta, La Biblia de la herencia reformada. sí, y la Biblia de Jerusalén también. Y este, mi Biblia de Matthew Henry. En mi biblioteca portátil, le digo yo. Ay, y en esta mochila tengo todos mis libros. Ok, no es una cortina, hermano, es la verdad. Ah, ay, Dios, ya se me cayó todo. Pero bueno, ahí está la verdad de todo. Yo no ando poniendo cortinas. A veces sí, en mis fotos, no lo niego. ¿Sí? Es más, me dio gracia que en una foto que yo puse de mi cuello, con cuello clerical,
En el fondo hay una foto de una iglesia. No es mi iglesia, no es la iglesia, es una foto que yo vi de una iglesia que a mí me gustó y pues dije, pues voy a poner mi foto sobre esa portada, bueno, unir mi foto, no sé cómo se dice, pero es la foto de la iglesia y yo puse mi foto encima. Y hubo un evangélico que me dijo, este, esa foto, tú no eres el pastor de esa iglesia, tú eres un mentiroso, porque yo conozco al pastor de esa iglesia. Yo nada más me reí, hermano. Nada más me reí porque esa foto era una foto de cualquier iglesia que hay en el mundo. Sí, yo jamás he estado ahí y él tampoco, porque esa foto de esa iglesia, hermano, es una iglesia luterana que está en Nueva York. Yo nunca he estado en Nueva York. Y ahí podemos ver cómo hay ciertos evangélicos, no digo que todos, que están dispuestos a levantar falsos testimonios para ir en contra de una persona. Y eso está mal, hermano. Eso está muy mal. Sí, sí, sí. Y sí, hermano, pues aquí, dígame, hermano. No, que estaba recordando, pastor, hablando de lo que estamos, porque este es un diálogo, no tengo un libreto, no tengo un formato. De Gandhi también decía algo, él decía, pastor, de las muchas frases también que él decía que el día que los cristianos pongamos en evidencia, en práctica, el sermón del monte, se habrán acabado los problemas de la humanidad. Ese sermón tan hermoso que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 hasta el 7. Es cierto, hermano, sí, muchas veces, como por ejemplo, hay evangélicos que pasan más tiempo mostrándole o hablando de los errores de la Iglesia Católica y no se fijan de los propios errores que están entrando dentro de la misma Iglesia evangélica. Si dicen dentro de la Iglesia Católica todos los sacerdotes son pedófilos. Eso es una mentira, eso es una exageración, eso es difamación. Sí es verdad, hay sacerdotes malos que no han sabido guardar sus votos y su vida de consagración a Dios y han violado a niños. Eso no se niega, pero no son todos, son algunos. Y también hay pastores dentro de las congregaciones evangélicas que lamentablemente no, no predican, no viven lo que predican. Lamentablemente, y no es querer juzgar a nadie, pero lamentablemente la Biblia nos invita a juzgar, pero con hechos. Y muchos me dicen a mí que por qué yo critico a los evangélicos. No, yo no critico a los evangélicos. Yo critico las malas acciones de ciertos evangélicos, nada más. Y lamentablemente Gandhi no se convirtió al cristianismo, porque la primera vez que él fue a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, le dijeron que él no era bienvenido a esa iglesia. Y él preguntó, ¿por qué? Porque no eres blanco, eres un hindú. Y por eso Gandhi no se convirtió al cristianismo, por el mal ejemplo de malos cristianos. Por eso. Y hoy en día, muchos evangélicos o muchos católicos dicen, ¿para qué me voy a convertir a la iglesia? ¿Por qué voy a dejar a la iglesia católica si miren cómo son los evangélicos? ¿Sí? Pero bueno, hermano, así son. Sí, aquí estaba buscando unas láminas, pastor, que quiero que, ya que estamos hablando de, de la iglesia evangélica, permítame a ver si la puedo mostrar, de Martin Luther King. Vamos a ver si me la deja compartir. De hecho, también, pastor, para que antes de si puedo mostrar las láminas, otro también que es un ícono, Bautista del Sur, fue un gran predicador como fue Billy Graham, ¿no, pastor? Y Billy Graham, al cual criticaron también porque fue a visitar al Papa, al Vaticano,
y el Papa le dio una medalla. Le dio una medalla y lo criticaron por recibir una condecoración de parte del Vaticano. Estoy seguro que usted sabe de eso, ¿no? De eso que pasó. Billy Graham fue al No, Vaticano y no, el Papa lo condecoró. sí, Lo sí, no condecoró sabía. y ahí lo critican y no lo bajan de Ahí hay ecuménico. sí, ahí primero hay unas imágenes, pastor, sí, ahí primero quise tener unas imágenes de Martin Luther King y ese creo que es ese discurso que hizo en Washington. ¿Cómo se llama, pastor, esa plazoleta en Washington? Creo que es la... Donde está el Capitolio, ¿no es? Sí, es el Capitolio, es donde está el Capitolio. Sí, sí, Hay sí. muchos lugares ahí cerca. Está la Casa Blanca, el Congreso, el Capitolio. Y esa es, creo que es el monumento a Lincoln. Sí. Sí, es el monumento a Lincoln. Ahí hizo él el discurso ese de I Have a Dream. Un Ajá, discurso muy famoso. sí. Y otra cosa, pastor, mientras voy buscando otra imagen para que hagamos de Billy Graham, porque no las tenía, algo que no sabe la gente, pastor, es que en esas marchas pacíficas que Martin Luther King hacía, uno lo ve a veces también de la mano de sacerdotes católicos, ¿no es así, pastor? Sí, ese es el gran detalle que muchos evangélicos en Latinoamérica no saben. Aquí en Estados Unidos es común que hayan reuniones entre pastores evangélicos y sacerdotes católicos. Aquí no se ve mal eso. Por ejemplo, yo antes asistía cuando el tiempo me lo permitía a reuniones pastorales que hacíamos entre líderes religiosos de la comunidad. Y en esas reuniones habían pastores de todas las denominaciones, incluidos sacerdotes católicos, y no se les veía mal. Este, el problema es que en las redes sociales hay mucho evangélico ignorante. Y lo peor de todo es que hay evangélicos ignorantes, y no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que algunos. Pero es que son tan ignorantes que piensan que hablar con un católico es ya aceptar sus doctrinas, o que los católicos vayan a aceptar también las doctrinas de algunos evangélicos. No, es solamente tener un diálogo con una persona de una religión diferente a la tuya. Por ejemplo, yo tengo diálogos con musulmanes y son diálogos amistosos, hasta bromeamos. Por ejemplo, un compañero mío que se llama Hassan Mohammed, él es musulmán. Y él ayer cuando me relevó, que por cierto me relevó tarde, llegó tarde y no me relevó a tiempo, me comenzó a decir, oye, el Corán es mejor que la Biblia. Y yo le dije, mira, para empezar, no me comiences a decir que el Corán es mejor que la Biblia, porque son las 4:15 y yo salgo a las 4. Así que si sabes lo que es mejor para ti, no me digas que la Biblia es mejor o que el Corán es mejor que la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros, papito lindo, le dije, venimos antes que ustedes, ¿sí? Entonces, hermanos, lamentablemente, hay mucha gente ignorante que no sabe lo que es el verdadero ecumenismo. Existen diferentes ramas, diferentes ecumenismos, y el ecumenismo en el cual creemos nosotros es el ecumenismo del diálogo amistoso y respetuoso entre los cristianos, ¿sí? Este, y quiero enseñarle algo, mi estimado hermano, algo que me regalaron, por ser buena gente. Mire, me regalaron esta cruz. ¿Sí la puede ver? Ahí. Me regalaron esta cruz. Yo estoy seguro que si yo usara esta cruz con una de mis camisas clericales, me la voy a poner. Yo estoy seguro que si yo usara esta cruz con mi camisa clerical, vendrían muchos evangélicos, neoevangélicos, a criticarme, a juzgarme y a decirme, ya vio,
Es un idólatra, pero no pregunta qué simboliza esta cruz y no y nada más lo difaman a uno y así son muchos, lamentablemente, muchos evangélicos y también muchos católicos. Sí, Hermano, ¿no? sí, sí, sí. Y pastor, pero usted aceptó ese regalo, pues, eh, me imagino, pues, en señal de, pero no tiene ningún reparo en considerarlo un símbolo cristiano, pastor, o es solamente a manera decorativa. No estoy diciendo que sea un emblemático, pero ¿cuál es el significado de la cruz para usted, pastor? Esa cruz, ¿qué es el? Pues el símbolo de la cruz, hermano amado, es un símbolo cristiano. Yo lo veo como un símbolo cristiano y es, hermano amado, no estoy diciendo que sea la cruz de Cristo, pero me recuerda a mí quién murió en la cruz por mí, en la cruz del Calvario. Para mí la cruz representa el lugar donde mi Salvador y mi Redentor pagó por mis pecados. No la estoy adorando porque yo adoro al que murió en la cruz del Calvario. Y hay muchos evangélicos que dicen que la cruz es un símbolo de maldición. Pero curiosamente, y usted lo sabe mejor que yo, San Pablo lo dice, que él se gloría en la cruz de Cristo. Y si San Pablo se gloría en la cruz de Cristo, y San Pablo me dice a mí que yo debo de seguir su ejemplo, entonces yo me glorío también en la cruz de mi Salvador. Y predico el mensaje de la cruz, porque al final de todo, es este mensaje que debemos de predicar los cristianos, el mensaje de la cruz de Cristo. Sí, y de hecho aquí lo tengo, pastor, aquí en la Biblia de estudio de la herencia reformada, dice también aquí la palabra de Dios en Gálatas 6:14, lo que usted está diciendo, al apóstol Pablo, pues apóstol a los gentiles, apóstol a las naciones, dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A veces la Amén. gente no sabe, pastor, que la teología paulina, él centraba su atención, uno lo ve en sus epístolas, en dos hechos fundamentales, la crucifixión y la resurrección. ¿Sí? A veces la gente no nota, pastor, porque Pablo no hace ninguna referencia al ministerio público de Jesucristo, porque eso es en los evangelios. Su centro de atención era, ante todo, su teología era de la crucifixión y de la resurrección. ¿Qué puede comentar al respecto, pastor? Pues hermano, es que debemos de ver que, como le decía, hay muchos evangélicos, no los reformados, porque no estoy diciendo yo que los reformados dicen eso. Estoy hablando de los neopentecostales y de los pentecostales, y no de todos los pentecostales, sino de los más legalistas. Dicen que la cruz es un símbolo de maldición. Pues yo digo que no podemos hacer doctrina de un solo versículo bíblico. La cruz no es símbolo de maldición, porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener bendición en Dios. Es cierto, hay un solo versículo que dice que maldito sea el que muere en la cruz. Pero, pero Jesús, hermano amado, murió en la cruz para una causa. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es que Dios se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario. Y déjenme decir esto, el que murió en la cruz del Calvario no fue simplemente un hombre, fue la segunda persona de la Trinidad quien pagó por tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora podamos predicar el Evangelio de Cristo. El mundo, como lo dije hace un momento o hace unos días atrás, el mundo tiene derecho de oír el mensaje de la cruz. Y los responsables de predicar el mensaje de la cruz somos nosotros los cristianos. ¿Sí? Somos nosotros los cristianos, pero qué mal se ve que en vez de que los cristianos estemos predicando el mensaje de la cruz, nos estemos peleando, estemos discutiendo y estemos acusándonos mutuamente de los pecados internos que pasan
en ambas religiones. El mundo, mi amigo, necesita de Cristo. El mundo necesita oír de ese evangelio que predicó San Pablo. Hermano Guido. Y de hecho, pastor, ahí estoy colocando porque quería tener una imagen de Billy Graham. Yo admiré Ajá. profundamente a Billy Graham y la gente a veces no sabe también, pastor, que él fue también amigo personal del Papa Juan Pablo II. En varias ocasiones se entrevistó con él y decía que él era también un portador de la moralidad cristiana. O sea, un hombre como Billy Graham, que fue un hombre muy recto, creo que nunca se le llegó a demostrar una doblez moral ni nada de esas cosas. No. ¿Qué rescata usted también de Billy Graham, pastor, en la Iglesia Bautista? Bueno, hermano, que Billy Graham fue uno de los mejores ejemplos a seguir como cristiano. Una anécdota de Billy Graham era que él, cuando iba a subir a un elevador y veía que la puerta se abría de ese elevador y él veía que había una mujer, él no entraba a ese elevador. Él nunca usó un elevador con mujeres, salvo que su esposa fuera con él. O sea, había una hermana al lado de él y el elevador bajaba, él le decía, sube tú primero y yo subo después. Ese era el tipo de persona que era Billy Graham. Nunca se le encontró una falla moral al hermano Billy Graham. Y él también, como evangelista, siempre predicó el evangelio de Cristo, siempre predicó la cruz de Cristo. Mi hermano, otro regalito. Le digo que esta Navidad me fue bien. Este, y como le digo, la cruz, hermanos amados, muchos evangélicos, algunos evangélicos dicen que la cruz mató a Cristo. No, la cruz no mató a Cristo. Porque hay evangélicos que dicen, ¿acaso tú te pondrías una pistola si a tu madre la mataran con una pistola? ¿Tú te pondrías una pistola en el cuello? Claro que no. Pero el problema es que a Cristo no lo mató una cruz. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Porque él mismo lo dice, a mí nadie me quita la vida, sino yo doy la vida por ustedes. Y al darla, yo tengo el poder para volverla a tomar. Ese es el Cristo al que yo predico. Un Cristo resucitado, un Cristo que pagó por mí en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de mis pecados. ¿Sí? Hermano Guido. Ya no voy a mostrar más cruces, lo prometo. Solamente esas dos. No lo vayan no lo vayan a excomulgar, pastor. Pero, pastor, usted en esa posición que usted tiene también, porque esos son referentes, por eso le estamos hablando de Martin Luther King y de Billy Graham. Usted por tener esa posición ecuménica, pastor, porque usted ha dicho verdades que son pues fundamentales a los cristianos, por ejemplo, decir que María es madre de Dios, que usted lo explicó la otra vez, que a veces muchos neoevangélicos y no pentecostales piensan que estamos idolatrando a María, no entienden bien eso. La virginidad de María, que de hecho, pastor, eran verdad de fe que creían los primeros padres de la Reforma Protestante. Entonces no es una cosa que quieran solamente los católicos ni nada de eso, o las dos naturalezas de Jesucristo, inclusive el mismo credo de fe. ¿Usted no ha tenido ningún tipo de inconvenientes con sus superiores, pastor? Fíjese que no, hermano. No. Yo les explico a ellos y les hablo a ellos. Y es más, hubo un pastor bautista que ya pasó a la presencia del Señor, que él me dijo que sí, que la Virgen María era la madre de Dios. Claro, él especificó, pero no en todo el sentido de la palabra. Y a lo que yo puedo entender es que cuando él dijo no en el sentido completo de la palabra, a lo que él se estaba refiriendo era que ella no era madre del Padre, ni madre del Hijo, ni madre del Espíritu Santo. En pocas palabras, que no era madre de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. María solamente fue madre de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Y eso es algo que muchos neopentecostales, como el pastor con quien usted estaba hablando, y no voy a mencionar su nombre por ética ministerial, mejor dicho, el pastor con quien usted debatió el día de ayer, él no entiende el hecho de que cuando decimos que María es madre de Dios, no nos estamos refiriendo
a que ella sea una diosa, a que ella sea eterna, a que ella haya sido la fuente de la divinidad de Jesucristo. Simplemente Jesús es Dios y es la segunda persona de la Trinidad quien se encarnó. Entonces María es madre de Jesús, que es Dios, nada más. Y la persona que murió en la cruz del Calvario es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Hay por ahí otro señor que anda diciendo que Jesús, que Jesús es hijo biológico de José, lo cual es totalmente una herejía, porque el mismo ángel le dice a María que ese niño que iba a nacer de ella era el Hijo de Dios. Entonces, ahí el ángel no está diciendo que José sea el padre el padre biológico de Jesús. Está diciendo que el padre verdadero de Jesús es el Padre, ¿sí? Es la primera persona de la Trinidad. Sí. ¿Sí, hermano? Pastor, entonces podemos concluir, la divinidad le viene por el Padre y la humanidad de María. En ese sentido, la carne y la sangre es por María, Pastor. Sí, así es. O sea, Jesús es Dios desde antes que el ángel se le apareciera a María. Él no comenzó a ser Dios en el bautismo, como algunos herejes están diciendo ahora por las redes sociales y algunos neófitos evangélicos les creen. No, Él era Dios antes de nacer. Durante el embarazo de María, en los 9 meses, Él seguía siendo Dios. Al momento de nacer, Él seguía siendo Dios. Y durante su vida terrenal aquí en el mundo, Él seguía siendo Dios encarnado. Algunos evangélicos, y digo algunos, no todos, piensan que Jesús tenía un switch que podía apagar su divinidad a cualquier momento que a él le plazca. No, Jesús nunca apagó su divinidad. Cuando la Biblia habla de que él se despojó todo, está hablando de su gloria, no de sus atributos divinos. Hermano Guido. Sí, sí, eso es lo que llaman en griego la kenoxis, o sea, Sí, precisamente ese privilegio de estar en el trono de Dios, en la gloria eterna, por encarnarse y tomar esa condición de hombre. Inclusive la misma Biblia lo dice, pastor, igual a nosotros, menos en el pecado. Ahora, pastor, nosotros estuvimos hablando la vez pasada, por eso es que me encanta esta Biblia y lleva un título muy sugestivo de la herencia reformada, porque estamos viendo los primeros concilios, los primeros credos, y aquí mismo, aunque esta Biblia es de corte presbiteriano, pero esas doctrinas fundamentales que yo le decía a este pastor amigo, claro, de pronto después nos explicará un poco lo que son también los movimientos neopentecostales y neoevangélicos, pero pastor, la realidad es que las iglesias cristianas que nacen de la Reforma, luteranos, presbiterianos, reformados, usted me dirá también bautistas, metodistas, anglicanos, episcopalianos, todos ellos también creen en esa misma catolicidad de la iglesia de Cristo y también creen en esas verdades fundamentales que se definieron en los primeros concilios y en los primeros credos de fe, pastor, o sea, cristológicamente hablando, porque de hecho, a veces la gente piensa, pastor, que cuando estamos hablando que María es la Teotocos es porque queremos resaltarla y en realidad, pastor, teológicamente hablando, es en relación siempre a Jesucristo. ¿Cuál es su opinión, pastor? le voy a responder lo que dijo un sacerdote ortodoxo en cierta ocasión. El sacerdote ortodoxo dijo: ¿se han dado cuenta de que nuestras representaciones marianas siempre la Virgen lleva al niño Jesús en sus brazos? Y la Iglesia Católica no. Y él dijo: se debe a una causa muy importante. Y este sacerdote ortodoxo dijo: nosotros, los ortodoxos, siempre representamos a la bendita Madre con el Hijo, con el niño Jesús, por esta sencilla razón. Porque todo lo que María es, ahí está el icono. Todo lo que María es se debe al simple hecho de a quien ella lleva en sus brazos. ¿Y a quién lleva en sus brazos María? Dijo el sacerdote católico, el sacerdote ortodoxo. Él dijo: bueno, a quien lleva en sus brazos es a Jesús.
En otras palabras, todo lo que María es, todo lo que María tiene, es por el simple hecho de Jesucristo. Cuando hablamos de María, es porque ella, al mencionar su nombre, nos lleva directamente a Jesús. Y eso es lo que dijo el sacerdote ortodoxo, y es verdad cuando usted lo analiza. O sea, cuando nosotros, al menos cuando yo, o otro protestante que crea en el hecho de que María es la madre de Dios, y muchos lo creen, muchos sí lo creen, y no se atreven a decirlo públicamente porque ya sabemos lo que va a pasar, ellos reconocen el hecho de que María es lo que es por Jesucristo. Cuando decimos que María es madre de Dios, no es porque ella sea una diosa, sino simplemente porque el que moró en ella por 9 meses, literalmente es Dios mismo. Amén. Por esa razón. Sí, sí. De hecho, este es un icono traído directamente de Grecia, del monasterio de Athos, porque esa es la misma iconografía, como usted decía, los iconos, que viene el término icon, imagen, apariencia, es un arte muy por el lado bizantino. Es un hermoso icono que uno lo puede tener sin necesidad de profesar pues una veneración, algo así, simplemente también como arte cristiano, porque a veces suena como muy excomulgatorio para un protestante el solamente apreciar ese arte cristiana. Incluso, pastor, lo que usted decía aparece acá en la Biblia, otra vez en la Biblia de estudio de la herencia reformada. Esa escena es muy bonita porque la presentación de Jesús, lo que llama la epifanía al mundo pagano, como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo 11, dice: al entrar en la casa, los magos vieron al niño con su madre María postrándose en señal de reverencia, lo adoraron, proscuneo, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Y dice acá en la Biblia de estudio de la herencia reformada, en la explicación a pie de página, dice: lo adoraron, indicando la divinidad de Jesús, como aparece en Mateo 14:33, tesoros presentes para la realeza, reconociendo el reinado de Cristo y cumplimiento profético. Cristo es verdaderamente Dios. Y eso es lo que usted está diciendo, es verdad, pastor. O sea, María presenta a Jesús, pero la adoración en ese momento es para el niño. Ese es algo que teológicamente se puede entender. O sea, el amor que un católico o un cristiano pueda tener de María siempre es en relación a su Hijo Jesucristo. Y ese ejemplo de los magos para mí es muy significativo porque exegéticamente se puede explicar. ¿Qué tiene que decir usted al respecto, pastor? Usted tiene toda razón. Es que uno de los problemas más grandes dentro de la iglesia, de la iglesia evangélica, es el hecho de que muchos evangélicos neopentecostales y pentecostales, no hablo de reformados, sino de los pentecostales, de los no reformados, es que ellos piensan que el cristianismo no tuvo arte, ¿sí? O sea, ¿de qué otra forma se comunicaban los cristianos primitivos entre ellos mismos? No había celular. Le iba a enseñar mi celular, pero estoy hablando a través del celular. No había celular, no habían cartas, no había, bueno, sí habían cartas, pero me refiero, no había correo electrónico, no había internet. Lo único que podían hacer era pintar un pescado en la arena. Entonces sí habían simbolismos cristianos. Y el cristianismo tiene mucha simbología, ¿sí? Y en una ocasión escuché a un pastor pentecostal decir que los cristianos no usamos simbología. Y yo le contesté, ¿los cristianos no usamos simbología? Y entonces, ¿por qué Dios la usaba? ¿O por qué Dios la usa en la Biblia? Hay libros dentro de la Biblia, y usted no me dejará mentir, que usan mucho simbología, como por ejemplo el libro de Apocalipsis. Y lamentablemente muchos evangélicos no conocen el arte cristiano. Ahí podemos ver arte cristiano, ¿sí? Representaciones cristianas.
eran forma de lenguaje, ¿sí? Entonces, entonces yo veo que hay mucha ignorancia por parte de evangélicos que no saben, ni su propia historia. No, el gran problema con muchos evangélicos, mi estimado hermano, es que no saben de historia. No saben que la iglesia cristiana al principio usó muchos símbolos para poderse comunicar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con la cruz que yo tengo. Si yo pongo la Biblia, la cruz de cabeza, ese es un símbolo cristiano. Y yo sé que muchos evangélicos pentecostales, en su mayoría, me van a decir, es más, le van a tomar captura. Van a sacar captura mostrándome a mí con la cruz de cabeza. Ahí está la cruz de cabeza. Ok, me voy a reír para que me tomen bien la captura, ¿ok? Ahorita me voy a reír. Entonces ahora ya me van a tomar captura a mí con la cruz de cabeza, riéndome, y van a decir, el pastor Percy es un satánico que estaba enseñando la cruz de cabeza. ¿Ve? Pero no es eso. La cruz de cabeza es un símbolo cristiano. Según la tradición, Pedro murió de cabeza porque no era digno de morir como su maestro. De hecho, pastor, si quiere, léalo usted mismo, muestre su Biblia, pastor, para que digan que no estamos aquí diciendo cosas que no son. Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, ¿usted la tiene ahí, pastor? Aquí la tengo. Busque, pastor, mientras yo veo una No iconografía. es mentira, no hay pantalla, es de verdad. Aquí la estoy abriendo. A ver, Pastor, ¿qué quiere que busque? busque en la página 1847, 1847. donde dice Introducción a la Epístola Primera de Pedro, donde dice fecha. O, de hecho, puede leerla de autoría y fecha para que vean que esto también lo reconocen los mismos historiadores y teólogos y biblistas evangélicos, donde dice Introducción a la Epístola Primera de Pedro. Pastor, aquí está. Sí. Introducción a la Epístola Primera de Pedro. Ok. Dice autoría y fecha. 1847. Ahorita la encuentro. Sí, 1847. Ya al final, o sea, la introducción a la epístola de Pedro, pastor. Ay, Dios mío. No se Primera o preocupe. segunda, aquí. Primera de Pedro, 1800, ahí donde dice fecha. Si quiere leer, pastor, aquí está. Sí, Introducción a la esta. epístola de Pedro. Exactamente. Ahí. Si quiere, esa, pastor. Si quiere, Ok. puede leer usted lo que dice fecha. Ya va a ver que muchos evangélicos ahora me van a estar diciendo que el hermano Percy no sabía dónde estaba Primera de Pedro. Sí sé dónde estaba Primera de Pedro. Está antes de Segunda de Pedro. Ay, Dios mío. Por eso me dan carrilla. Bueno, vamos a leer. Se cree que Pedro murió en el año 67 en las persecuciones de Nerón, siendo colgado al revés sobre una cruz. Sabemos por fuentes históricas que la persecución surgió por causa de los sentimientos anticristianos que crecieron fuertemente en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, años 54 a 68 después de Cristo. Pedro hace referencia a Babilonia 5:13, la cual la cual es probablemente una velada referencia a Roma. Al ver las referencias a la persecución y al sufrimiento en esta epístola, parece probable que Pedro escribiera esta carta para dar consuelo a los creyentes afligidos entre el tiempo del intenso sufrimiento cristiano y su propia muerte. Sí, y ahí tenemos, pastor. Ahí, Ahí está, ahí está. ahí O sea, está. y de hecho, pastor, quería decirle, porque como esta es una Biblia, o sea, hasta pastor, los mismos teólogos, biblistas, no descartan de todo lo que es esa misma tradición, lo que es esa misma historicidad del cristianismo anterior a la reforma. Pastor, mire que ellos son muy honrados en decir que eso es probablemente el martirio en Roma, en tiempos del emperador Nerón,
porque eso es lo que más arqueológicamente y los primeros escritos lo dice. O sea que mire, pastor, lo que yo siempre he dicho que es un perjuicio más en las redes sociales. El perjuicio no es tanto porque estamos en una Biblia que tiene el sello característico que es de la Reina Valera del año 1960 y esta información la estamos sacando tal cual como es. O sea, no hay, ese perjuicio es más, pastor, a veces entre algunas personas. De hecho, pastor, son más los apologistas neoevangélicos o neopentecostales, ¿no? Sí, la mayoría, y lamentablemente uno que otro bautista descarriado que anda por las redes sociales, yo le puedo asegurar que esta persona ha leído lo que nosotros estamos leyendo en este momento, pero aún así su prejuicio le gana más que su honestidad. Sí. Y hay muchos evangélicos, lamentablemente, que se dejan guiar por eso. De hecho, pastor, y quiero que usted nos aclare también, porque a veces también es mal entendido, el término católica en el sentido de la universidad de la iglesia muchas veces, y hay católicos que piensan que solamente es exclusivo de los romanos, y no es así. El término católica es una universalidad de la iglesia que es de Cristo, en el cual pues hay diferentes denominaciones, porque tan católicos somos los romanos como los ortodoxos o como las otras iglesias orientales, y también ese término lo utiliza también en el catecismo a las iglesias de la Reforma. O sea, a veces se malentiende eso. ¿Cómo define usted el término catolicidad de la Iglesia de Cristo, pastor? Bueno, para empezar, mi hermano, la Iglesia Católica Romana, y lo digo de esa manera porque quiero decir esto. La Iglesia Católica Romana no tiene título de propiedad sobre la palabra católico. ¿Sí? La iglesia no se llama católica. La iglesia de Jesucristo es católica. Le guste a los pentecostales, le guste a los adventistas, le guste a quien quiera que le guste o no le guste, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo es católica. La palabra católica, como ustedes lo saben, es universal. En pocas palabras, toda persona que crea en Jesucristo y siga a Jesucristo es católico. Sencillamente. Claro, hay personas que no les gusta porque su rabia es tal que cuando oyen católico la espuma le sale de las fauces. Pero así es la verdad. La iglesia es católica. Sí, la iglesia no es adventista. Perdón. La iglesia no es mormona. La iglesia no es evangélica. La iglesia es católica. Y pueden hacerme un pequeño meme sobre esto. La iglesia es católica, no es evangélica. Muéstreme en un pasaje de la Biblia. De la Biblia. Sí, de la Biblia. Aquí tengo 3 Biblias. ¿Dónde está la otra Biblia? Tenía Ok, la Biblia aquí de tengo la Jerusalén. Biblia. Aquí está la Biblia de Jerusalén. Y aquí está la Biblia de Matthew Henry. Muéstreme en cualquier Biblia que usted tenga, así como yo tengo 3 Biblias. Yo les aseguro que ninguna de esas Biblias dice o se le dice al creyente evangélico. No existe iglesia cristiana evangélica. Lo que sí existe es la iglesia de Cristo, la que es católica. ¿Sí? Sí, y pastor, y mire, y tan es así, ya que si usted vuelva a pastor para que lo invito atrás para que tenga la Biblia de la herencia reformada, Dime, hermano. para que usted mismo lo lea, pastor, porque vamos a entrar, porque en la Biblia de la herencia reformada, pastor, si quiere vaya buscando la página 2017, pastor, al final, página 2017. Esta Biblia tiene la característica que después de Biblia tiene también esta parte que hemos estado analizando con el pastor, que son credos y confesiones de fe. Es bonito porque aparece también, aquí está, Ya me lo encuentro. sí, donde dicen credos y confesiones de fe, decía la importancia de las confesiones de fe, creo de los apóstoles, creo niceno, creo atanasio, confesión de Belga, catecismo de Edinburgh, cánones de Dort, confesión de fe de Westminster, catecismo menor de Westminster, catecismo mayor de Westminster, confesión bautista de fe. Y en esas confesiones de fe, pastor, para que usted mismo nos lo lea, lo que le decía en la página 2000, ¿qué, pastor? ¿Fue que le dije? ¿2017 fue? 2017, sí. En la confesión de fe belga, artículo 27, pastor.
Confesión de Fe belga, artículo 27, donde se define el término Iglesia Católica. Aquí aparece. Ok, entonces lo vamos a leer. Un saludo cordial a todos mis amigos, hermanos mexicanos, desde aquí de la ciudad de Los Ángeles. Creemos y confesamos una única Iglesia Católica o universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose, según esto, que Cristo es un Rey eterno que no puede estar sin súbditos. Y esta santa iglesia es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo eterno, si bien a veces, durante algún tiempo, ella aparece a los ojos de los hombres haber venido a ser muy pequeña y quedar reducida a apariencias. Así como el Señor durante el peligroso reinado de Acab retuvo para sí a 7,000 almas que no doblaron sus rodillas ante Baal, esta santa iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a cierto lugar o ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. ¿Cómo define usted ese artículo, esa confesión de fe, pastor? Porque yo resalto dos cosas, pastor. Primero, se habla de la universalidad de la iglesia, pero por otro lado, pastor, no se critica la iglesia católica, ni se dice que la iglesia católica es Babilonia la Grande, ni que el Papa es el anticristo. O sea, yo resalto mucho eso, la ecuanimidad de esa confesión de fe, en la universalidad en la cual Cristo murió por todos nosotros. ¿Cuál es su concepto, pastor? Pues, hermano, que se está resaltando el hecho de, primero, que la iglesia fue fundada por Jesucristo. Segundo, que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Sí? Y otra cosa sumamente importante, en ningún momento se menciona a la iglesia católica como la gran ramera. Eso se debe a una sencilla razón, porque esa falsa enseñanza no fue, valga la redundancia, enseñada hasta el siglo XIX y principios del siglo XX por los adventistas. ¿Sí? Entonces, ningún erudito protestante serio, estoy hablando de un erudito serio, ningún pastor serio va a decir o se va a atrever a decir que la gran ramera del Apocalipsis es la iglesia católica, porque no lo es. Lamentablemente, hay muchos, vuelvo a repetir, a los neopentecostales y a ciertos evangélicos que lamentablemente no estudian. Y hermano, es lamentable, pero no veo yo aquí. Eso se debe a que estas personas eran personas estudiadas, preparadas, ¿sí? Y que no tenían miedo a reconocer el hecho de que la iglesia es católica, ¿sí? Sencillamente. Y más abajo da los versículos bíblicos en los cuales se apoyan para decir lo que dijeron. Hermano Guido. Sí, y pastor, claro, usted, de hecho, inclusive, pastor, si uno ve en estas Biblias de estudio como la Matthews Henry, la Biblia de la herencia reformada, otras, siempre se sitúa, porque pues el libro de Revelaciones da para mucho. Algunos piensan que Babilonia la Grande, que aparece en Apocalipsis 17 y 18, algunos la identifican simbólicamente como el Imperio Romano, otros la identifican también como Jerusalén. En su concepto exegético, pastor, ¿a cuál se alinea más? De hecho, inclusive hay otros, por ejemplo, como los adventistas también, que dicen que es la unión del gobierno de Estados Unidos con la iglesia católica. Inclusive los testigos de Jehová también dicen que es la ONU. Bueno, hay muchas interpretaciones. En el caso suyo, pastor, en su formación bíblica y exegética, cuando se habla de Babilonia la Grande, Apocalipsis 17 y 18,
¿Cuál es la interpretación suya, pastor? Bueno, cuando a alguien se le acusa, cuando a una persona se le acusa de un crimen, siempre se buscan evidencias. Y siendo honesto, la Iglesia Católica puede ser culpable de muchos crímenes, al igual que ya saben quién es. Pero lamentablemente, si ponemos a la Iglesia Católica en el banquillo de los acusados y le decimos, ustedes son la gran ramera, entonces se va a buscar evidencias para realmente constatar que la Iglesia Católica es la gran ramera de lo cual fue acusada. Pero cuando buscamos las evidencias y la pistola, por así decirlo, con la cual se disparó y mató a la persona, a una persona, nos damos de cuenta que la pistola no aparece en Roma, Italia. No, el cuerpo de la persona a quien asesinaron no aparece en Roma, Italia. Tampoco aparece en la ciudad del Vaticano. No, no aparece ahí. Cuando leemos la Biblia, nos damos de cuenta que la pistola, la escena del crimen y la persona asesinada están en Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? Está en Israel. La Biblia dice que donde está y donde murió su Salvador. Y usted no me puede dejar mentir. Entonces, ¿quién es la gran ramera? Puede ser, es Israel, es Jerusalén. Porque ahí mataron a Jesús, ahí es donde lo asesinaron, ahí está la cruz. Entonces, todas las evidencias no apuntan al Vaticano, el cual no está en la ciudad de Roma exactamente, está a 30 minutos de distancia de la ciudad de Roma. Así que geográficamente la Iglesia Católica queda exonerada de esa acusación. Históricamente, la Iglesia Católica queda exonerada de esa acusación. Bíblicamente hablando, hermano mío, la Iglesia Católica queda exonerada de la acusación. Y toda la evidencia apunta hacia Jerusalén. Entonces, ¿quién es la gran ramera? Jerusalén. Y no estoy siendo antisemita ni antijudío. Nada más estoy basándome en lo que la Biblia me enseña a mí. Si usted se da de cuenta, no hay ningún cristiano reformado que sepa su doctrina, ningún erudito protestante serio y ningún pastor serio que diga que la gran ramera es la Iglesia Católica. Al contrario, todos van a decir que es Jerusalén. Sí, sí, interesante eso, pastor. Sí, y aunque algunos también, también la relacionan con la Roma imperial, pero de todas maneras son interpretaciones que los exégetas y los historiadores también. Pero de todas maneras, sí, lo importante es aclarar eso de lo que usted decía, pastor, de que no hay necesidad de llegar a esos extremos de fanatismo. Incluso, pastor, también quiero en aras de la verdad decirle que no solamente las iglesias, porque estamos hablando de todos estos primeros cánones, de todos estos primeros concilios, credos, no solamente las iglesias históricas, porque tengo un amigo que es el pastor Enrique Estrella, es un pastor puertorriqueño que ahorita vive en República Dominicana. Él pertenece a los pentecostales históricos, al cual también pertenece, sí, pentecostales históricos, al cual también pertenece el doctor Yatensi Bonilla, que la semana pasada, hace 2 semanas lo entrevisté. Ellos también tienen una línea también muy ecuménica, y aunque son pentecostales, no son anticatólicos. Y también creen, pastor, en los primeros credos de fe y en los primeros concilios ecuménicos. O sea que también hay que hacer. Sí, por eso yo digo que no todos los pentecostales, y si en algún momento no he mencionado, no he dicho eso, pido mis disculpas, pero no es bueno generalizar, y no todos los pentecostales son así como ciertas personas que andan viendo el demonio en todas partes y que andan satanizando toda cosa que uno dice. No, hay, ¿cómo se llama? Pentecostales serios
que aman a Dios, que buscan a Dios, que creen en la Biblia y que estudian y que leen, ¿sí? Es más, mi ministerio como evangelista, cuando yo estaba, ay, pues, se quedó parado, ok, cuando yo estaba solterito, alegre y contento, predicando por todo México, bueno, ahora de casado también soy feliz y contento, pero a lo que yo digo, muchas de las iglesias donde yo prediqué cuando estaba soltero y como evangelista eran en iglesias pentecostales, asambleas de Dios, iglesias pentecostales unidas, iglesias de la República de México, iglesias de Dios en la República de México, iglesias de Dios, o sea, muchas iglesias pentecostales me abrieron sus puertas y no puedo yo juzgar ni decir que todas son de esa manera. Hay iglesias pentecostales que son sanas. Claro, hay iglesias que la verdad da miedo meterse ahí, pero hay iglesias pentecostales que no. Y de hecho, pastor, porque vayamos concluyendo, también hay que declarar que entre pentecostalismo hay unicitarios y trinitarios, ¿no, pastor? Porque entonces a veces se piensa que toda la rama pentecostal es unicitaria, pero también hay No, pentecostales trinitarios, ¿no? no. Y también dentro de la bautista hay bautistas mesiánicos, bautistas que ordenan homosexuales, hay bautistas que no creen en el nacimiento virginal de Jesús. La verdad, dentro de la iglesia evangélica, por llamarla de esa manera, existe mucha variedad Sí, sí. y no No, podemos juzgar a todos por igual. no, igual, pastor, en la Iglesia Católica también hay católicos tradicionalistas, hay católicos lefebristas, hay católicos vacantistas, hay católicos independientes, o sea, eso también de todas las ramas, también hay en el mismo catolicismo, también hay esa misma tipo de corrientes de uno y otro. Pastor, me ha parecido muy interesante, como siempre, se me va el tiempo con usted, porque es un diálogo de amigos y hermanos, así mismo lo puse en el post. Pastor, me gustaría invitarlo ya para una próxima ocasión, ya que el tiempo se nos va porque usted tiene otro compromiso más adelante. Quiero que tenga una entrevista con un joven católico también. Se llama el chico, venga, usted lo tiene ahí, pastor, él creo, él se llama, creo que lo va a entrevistar en su canal, Sí, que Renato Roncal. Renato Roncal, con él tengo ahorita inmediatamente que termine, me voy a su canal con él. Tiene una agenda muy apretada usted, pastor. Hoy me tocó una agenda apretada. ¿Sí? ¿No tiene por ahí una invitación del Papa Francisco allá al Vaticano, pastor? Pastor, Aquí quisiera... entre nos, aquí entre nos, sí la tengo, pero es secreto. Ya le llegó el telegrama del Vaticano, de Ciudad del Vaticano. Ahí le voy a mandar la foto. Sí, Ahí le sí, voy a sí. mandar la foto donde estoy sentado y va a ver, ahí se la enseño. Ah, Después bueno, ahí pastor, me lo saluda de mi parte. que nadie se Eh, entere. Sí, sí. Y pastor, y me gusta mucho su honradez porque a raíz, por ejemplo, también lo que salió en días pasados también de lo que usted mismo decía, entre la iglesia bautista hay esa serie de divisiones en las cuales usted, o sea, usted es del ala bautista más conservadora, más tradicional, pastor. Yo soy del ala conservadora y más tradicional. Sí, 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 sí. Sí, Y más apegada a los estamentos de la reforma. más apegada a los testamentos de la Reforma. Sí, 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 sí. Ya. Y con esas otras iglesias bautistas no hay ningún tipo de comunión, solamente es el nombre, pero no hay ningún tipo de comunión, pastor. No, sí hay comunión. O sea, entre bautistas, mesiánicos del séptimo día, porque también hay bautistas del séptimo día, hay bautistas, ortodoxos, bautistas de la República Mexicana, bautistas, ya mencioné bautistas del sur, norte, bautistas americanos, creo que ya lo mencioné. Entre todos hay comunión, o sea, podemos ir a tener comunión con ellos, a tener servicios juntos, ir a predicar, o sea, si me invitan a predicar a una iglesia bautista conservadora, bíblica, pues yo voy. Esa es otra organización bautista conservadora. Yo iría, o sea, no hay ningún problema. Sí hay una relación, sí hay comunión.
Y si lo invitaran, pastor, a que usted hizo también la aclaración otra vez con la apologista Betty Valenzuela sobre los bautistas americanos donde ordenan mujeres, ¿usted iría, pastor, donde el servicio también sea con una presbítera? O sea, si me invitan, pues por cortesía sí iría. No me metería, por ética ministerial sí iría, porque iría a predicar el evangelio, iría a predicar a Jesucristo. Este, claro, si ella ya me pregunta durante la invitación, digamos que la hermana pastora, por así decirlo, durante la conversación de invitación, ella me dice, pastor, ¿usted cree en el ministerio de la mujer? Entonces yo le diría, hermana pastora, con todo respeto, pero yo no creo en el ministerio de la mujer. Perdón, yo no creo en el ministerio pastoral de la mujer, yo no creo en eso. Entonces ya dependería de ella si me prosigue con la invitación o nada más me dice, bueno, pues hermano pastor, pues muchas gracias por escucharme al menos y aceptar mi llamada, pero pues bye bye, que Dios lo bendiga. Pero sí, ella lo menciona así, o sea, yo no le diría, hermana, ¿cómo se atreve a invitarme a mí? Yo soy un siervo de Dios, yo no creo en eso. No, por ética y educación no lo haría. Sí, sí, sí. Interesante porque es muy ecuánime y muy recto usted en sus principios como bautista. Pastor, me gustaría entonces, si para más adelante, porque, bueno, se me fue el tiempo, quisiera, pastor, que nos adentráramos, ya que usted tiene ahorita ese caudal de material que tiene ahí, me imagino que esos libros no los compró usted solamente para tenerlos ahí de adorno, No, de hermano, como pantalla. no, mi hermano, estos libros, ay, especialmente este yo lo leo, este lo leo, este también, y este de la teología reformada, a ver, para que lo vean mis hermanitos, ahí está, y otros más que ya enseñé, pues sí los leo, hermanos, sí los leo, Pero muy, uno que estuvo mostrando usted ahorita, pastor, y que usted le está dando los créditos a un pastor, ¿es amigo suyo? El que usted decía del pastor, un pastor Félix, ¿cómo se llama, pastor? Usted- hermano, ay, déjeme buscar, tengo tanto libro aquí. Mi esposa me regaña porque dice que parezco, ¿cómo se llama? Ratón de Esas biblioteca. personas, un mendigo, que parezco un mendigo. ¿Ve que los mendigos andan por las calles con un montón de bolsas? Sí. Digo, ya pareces eso, ¿a dónde vas? Ay, ¿dónde lo tengo? Ay, ya se me perdió. Oh, aquí, lo tenía enfrente mío. Es este libro. Teología bíblica sistemática expositiva. Sí, el hermano se llama Félix Muñoz. Ah, Es un hermano cristiano, es pastor también, es teólogo. Es muy centrado a él, se lo recomiendo. Este, y yo compré su libro, y muy buen libro, es muy claro en su lenguaje, es lo que me gustó. Es muy claro y tiene muy buenos temas. Sí, sí. sí, Pastor, hermano. entonces para la próxima sí me gustaría de pronto un recuento histórico. Ya otra vez volvimos a tocar temas generales. Lo que fue en sí la reforma, de pronto, de hecho, inclusive aquí hay pues lo que decían los primeros cánones y los primeros pues decretos que se dieron en las diferentes iglesias, pero también ese trasfondo que hubo también históricamente, a veces también de lo que fue pues algunas guerras, algunas disputas, podríamos hablar un poco de eso, y ya después cuando las mismas iglesias ya reformadas tomaron ya sus propios estamentos, sus propios estatutos. Inclusive, pastor, para que nos explique, también después lo podemos dejar de dónde sale ese término protestante, a ver si tiene alguna injerencia en ese mismo contexto histórico, para que se vaya preparando, pastor, para que vamos siguiendo ese hilo conductual, si le parece bien, pastor. Sí, mi hermano, con mucho gusto. Estamos siempre abiertos a un diálogo fraternal y amistoso entre hermanos en Cristo. Sí, sí. Veamos a ver entonces cuando tenga otra vez tiempito de su apretada agenda, pastor. Sí, Sí, sí. hermano, gracias. Sí, sí, después nos ponemos de acuerdo. Pastor, para finalizar, como siempre, pastor, diríjanos usted en una oración final para despedir esta transmisión. Amén, hermano. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento de armonía, de diálogo que hemos tenido, Padre. Te damos gracias a ti porque solamente tú puedes hacer eso, Padre. Te pedimos, Señor amado, que tú bendigas a mi hermano Guido y a su familia, que tú lo protejas y lo guardes, Señor, en esta pandemia que anda por todo el mundo. De igual manera, a todos mis hermanos que nos han escuchado
y han comentado. Bendícelos a todos y guárdalos y provee en todas sus necesidades. Y Padre, todo te lo pedimos a ti en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Gracias, pastor. Un saludo, como siempre, fraterno desde Palmira allá hasta su lugar de trabajo en Los Ángeles. Mi respeto, mi admiración, mi amistad para usted, extensivo también para toda la comunidad a la cual usted pastorea, y nos vemos en otra oportunidad, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Cuídese. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Gracias. Bye.